Hasta ahora hemos explicado la primera parte, que es la liturgia de la palabra. Ahora pasamos a la segunda parte, que es la liturgia eucarística, que a su vez tiene tres partes: el ofertorio, la plegaria eucarística y la comunión. El ofertorio tiene a su vez tres partes: la presentación de las ofrendas, el orad hermanos y la oración sobre las ofrendas. El ofertorio es el momento de hacer la presentación de las ofrendas, que se hace como una bendición de Dios por el pan y el vino, como frutos de la tierra, de la vid y del trabajo humano. La ofrenda humana no es propiamente la ofrenda sacrificial de Cristo. La Iglesia toma del mundo los elementos que van a ser consagrados, pero con la conciencia de que ella aporta solo lo que puede, y lo que ella puede es lo inútil, la esterilidad de su propia ofrenda cogida de la tierra, el pan y el vino, que después van a ser consagrados en el cuerpo y la sangre del Señor. Sin embargo, esto es inútil, porque es el hombre entero y la creación entera la que va a ser unida, la que va a ser consagrada, la que va a ser transfigurada por el cuerpo y la sangre de Cristo. De esta manera, Cristo aparece como plenitud de todo, como primogénito de toda criatura, y realmente el mundo entero es asumido en alabanza a Dios Padre. No solo el sacrificio espiritual del corazón, sino todo, cielos y tierra. El ofertorio es también liturgia de la caridad, y quizá fuera este el aspecto que antiguamente más se resaltaba. Tanto es así que los santos padres formularon una especie de ecuación: tanto se recibe en la comunión cuanto se presenta en el ofertorio. La presentación del pan y del vino era la aportación de la caridad del pueblo de Dios. Antiguamente todos llevaban algo a la asamblea. Se recogía y se distribuía la mayor parte para los pobres, una parte para los sacerdotes y la mínima parte era consagrada a fin de ser recibida en la comunión. De esto actualmente algo queda, porque en el ofertorio es donde se recoge la colecta. Son restos que en sí deberían tener mucho sentido, pero que los hemos empobrecido mucho. Presentamos los elementos de pan y vino, pero no basta. Lo que Dios pide es un sacrificio espiritual, el de la caridad, dar de lo nuestro como signo de que nos damos a nosotros mismos. La Iglesia tiene conciencia de que no puede presentar un verdadero sacrificio. Por eso, el pan y el vino, que son el fruto de la caridad cristiana, van a ser consagrados, porque no puede haber sacrificio espiritual de los creyentes, sino en el único sacrificio de Cristo. Pero este sacrificio único de Jesucristo se nos concede a fin de que nosotros, todos los creyentes, podamos ofrecernos como sacrificio espiritual a Dios. Luego el sacerdote invita a la asamblea a orar. Esta invitación mira anticipadamente a la oración eucarística. El sacerdote va a empezar la acción sacrificial de la consagración. Por tanto, pide las oraciones de sus hermanos, para que se sienta sostenido y respaldado por la oración de la Iglesia, que es cuerpo de Cristo. El fondo de la oración va a lo esencial, que es la gloria de Dios y la salud espiritual de la comunidad y de la Iglesia entera, que se van a conseguir
por el sacrificio de Cristo. Luego viene la oración sobre las ofrendas. Todo el rito del ofertorio se concluye y culmina con la oración sobre las ofrendas, que es el texto más importante de toda esta parte preparatoria. La acción del celebrante es rogar a Dios que no desprecie las ofrendas del pueblo. Entramos en el corazón de la Iglesia, en lo más delicado, en el santuario, en las bodas eternas. La plegaria eucarística es una única oración, pero que se va desglosando en diversas partes. Tiene dos partes fundamentales. La primera parte, desde el prefacio hasta la aclamación de la asamblea después de la consagración. Y la segunda parte es hasta la doxología final, por Cristo, con Él y en Él. Veamos una breve explicación de este esquema que luego lo detallaremos mejor. Lo primero que llama la atención es el paralelismo entre las dos partes. El misterio de la plegaria eucarística es el de la realización del misterio de Cristo, que es simultáneamente el de la realización del cuerpo de Cristo nacido de María, que es la primera parte, y el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, la segunda parte. Así se consuma el misterio del cuerpo total, que es cabeza y miembros. La segunda parte, que es la realización de la Iglesia, no se hace más que por referencia al cuerpo único, que es el cuerpo de Cristo. Por eso, a la vez que son dos partes diferenciadas, en realidad se trata de una única realidad, la donación total que el Padre hace al mundo de su Hijo. En su Hijo todos somos incorporados. Basta que estudiemos el paralelo. El primer punto es bendición o acción de gracias por las maravillas de Dios a modo de proclamación eucarística. Es decir, la Iglesia comienza por alabar al Señor por la misericordia que ha tenido y por todo lo que le ha dado. Y siempre lo hace en términos del pasado. Realmente es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por Él, que es tu palabra, hiciste todas las cosas. Tú nos lo enviaste. Recuerda las maravillas, pero sobre todo el Hijo amado, porque en Él se resumen todas las promesas, toda la historia de la salvación, como vemos en el prefacio. Y este recuerdo le lleva hasta el seno del Padre, y allí se queda como extasiado, santo, 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 en adoración como sierva. Al constatar que el Dios fiel de la historia de la salvación es el mismo Dios que la Iglesia adora, en virtud de la fidelidad de Dios se atreve a pedir el Espíritu Santo, que es la primera epíclesis. La Iglesia está segura de ser oída, porque el Dios a quien alaba es el que le ha probado suficientemente ser el cumplidor de las promesas. Pide el Espíritu Santo como la promesa definitiva. Lo único que hace por su parte como colaboración es presentar el pan y el vino, es decir, presentar como María su inutilidad, su esterilidad, la antigua creación. El Padre le da el Espíritu Santo que la fecunda. Es ella misma, pero la Iglesia como sierva debe disminuir ante el Señor. El Espíritu Santo asume su esterilidad, su virginidad, y la hace desaparecer, infundiéndole
la fecundidad del Padre. Y ahora es Cristo mismo el que hace los gestos. El pan y el vino, en virtud del Espíritu Santo, son consagrados en el cuerpo y en la sangre de Cristo. La sierva engrandece al Señor porque ha mirado la pobreza de su propio don, el pan y el vino, y glorifica al que ha hecho grandes cosas por ella. Ahora proclama: anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. La Iglesia ya tiene el don. ¿Y ahora qué va a hacer? Pues devolverle al Padre lo que el Padre le ha dado, el don de su Hijo. Pero el don de su Hijo es memorial, porque este cuerpo y sangre es la actualización del sacrificio de la cruz. La Iglesia sabe que es el sacrificio perfecto, el único que le agrada al Padre. Por eso el memorial se hace ofrenda. Ahora puede pedir todo, pues su intercesión se apoya en Jesús, sumo sacerdote, memorial eterno a la derecha del Padre. La Iglesia se atreverá a pedir una vez más el Espíritu Santo, pero esta vez ya no es sobre los elementos, porque ya están consagrados, sino para ella misma. Se atreve a pedir lo incomprensible, lo increíble, que ella, la sierva, sea hecha esposa, sea hecha cuerpo de Cristo. Y efectivamente pide el Espíritu Santo para eso, que es la segunda epíclesis. Y lo recibe y se cumple. Es hecha en esto víctima de alabanza. De nuevo, el Espíritu Santo fecundará su flaqueza y será Él quien pida. Y ahora vienen las grandes intercesiones. Acuérdate, Señor. Y luego la doxología final. Hecha ya esposa de Cristo, por Cristo, con Él y en Él, da al Padre todo honor y toda gloria. Es una adoración exultante y repleta de amor.